Mercedes, un integrante de la comunidad Pucaragrande, nos llevará a descubrir las tradiciones y raíces de la gastronomía andina. Conoceremos métodos de conservación y cocción ancestral. Se hace congelar y después le metemos al agua. Probaremos el típico charqui, la tunta y cocinaremos guatia. Nos mostrará cómo el tiempo y la naturaleza se unen para preservar los sabores, colores y saberes de su tierra. Junto al Cerro Incapucara conoceremos su historia, sus leyendas y su legado. Así que yo creo que los hermanos incas más antes tenían poder. En el corazón de los Andes, donde la historia y la espiritualidad se entrelazan, se encuentra Pucaragrande, un lugar lleno de misterios y leyendas. Hoy te llevaremos a descubrir el Cerro Sagrado Incapucara y conocer de esta maravillosa comunidad, un tesoro escondido que guarda secretos ancestrales. Entre la vegetación andina, a 4.245 metros sobre el nivel del mar, se encuentra la comunidad Pucaragrande, en el Ayllubombo del departamento de Oruro, en Bolivia, a las faldas del Cerro Incapucara, considerado un lugar sagrado. Allí conocimos a Mercedes, un encantador integrante de la comunidad con quien compartiremos un hermoso día. En la plaza de la comuna ondea con orgullo la bandera de Bolivia y la huipala. Mercedes nos presentará a la Mauta, maestro y sabio que resguarda las tradiciones y conocimientos ancestrales de la comuna. A nosotros nos guía él. ¿Qué debemos hacer? Él sabe mucho más cómo es la historia de Pucaragrande, pero él quiere indicar de quechua. Allinta visitaban aquí. Nuka Maico Siscacani Caipi Nuka Tiacuni, Nuka Sotera Pamel Pascual, Chuque. Entonces Caipi Nuka te Tiacuni hasta Manapuni Maimbrinit, Yachtas, Mani Maiman. Así que Caipi Tiacuni, Caichica Usitas, Man Yamitawan, Ajin, Iscainico. Jarewal misita a Tiacuico. Entonces, así na Tiacuico, chaymantata. Kaisin pocoikunap, kaisin risin parasan, parajinakasan. Palñopa para carga, tiempo. Febrero, enero, chay. Manscape, diciembre, enero, febrero, 15 que ya parar. Chaymantaka. Chaype pocositos cargar papita pocochico y quinita granito está aquí en acá. Entonces con anca a chaistuan tiacoico cae kunas cae yachtape cae kunap tiaco kunaps ajina tiaco rango hina chay kunak ala wanyurapun guaguasnin hina jubinis capun sipas con el yachtamaripun kunita mala ni picancho no cae esquentica cosai mala cancho una yachtam mai kunos manchipun manaña cae picanco. Nit animals tungups cancho, mana ni man cancuchin yachtallaman, no calleponi caipi hasta chisiasan hasta caipi hasta maicamach tatayos causachivan chaykama caistop casa. En la tranquilidad de los Andes, Mercedes pastorea las llamas mientras disfrutamos de la belleza del paisaje montañoso. En la región, el tipo de ganado que existe son los camélidos, como la llama, la alpaca y la vicuña. Esta última se encuentra en peligro de extinción. Las llamas son marcadas por cada familia o comunidad para evitar confusiones con los rebaños. Una de las formas es usando las ticanchas, que son adornos de diversos colores de lanas o cintas. La crianza de las llamas es esencial por su lana, utilizada en la elaboración de vestimenta, y su carne que se conserva como charqui para el autoconsumo. Para charqui, su lana es para aguayo lo decimos para cargar, para ponchos, para taparse de frío. Se puede hacer chalinas para cubrirse de frío. Casi vivimos son 60 será. Algunos se van a trabajar a Guanil. Mis hijos han alzado la hierba de papá. ¿Cuánto de papá tenía? Oh, chachán alegrado. No, mamita, no nos vamos a ir. Sí, porque tenemos que ir a la ciudad. Si tenemos producción aquí, tenemos que vivir.
Fuimos a visitar a un integrante de la comuna para luego dirigirnos al río en busca de tunta para la comida que nos iba a preparar Mercedes. En medio de este difícil clima, las costumbres y métodos ancestrales se mantienen vivos. Los maestros y ancianos son quienes transmiten este conocimiento, compartiendo historias y sabiduría. La tunta es una papa deshidratada, elaborada artesanalmente. Se congela durante las noches en las heladas del altiplano. Luego se deshidrata al presionarla contra el suelo y finalmente se coloca en costales y se sumerge en ríos para que el agua fluya. Se hace congelar y después le metemos al agua. Es purificado con el agua. Agua es bien rica, no está contaminada esta agua. El agua viene de las montañas. El clima frío y seco que caracteriza la región y las pocas lluvias limitan la actividad agropecuaria, siendo esta únicamente para su autoconsumo. Trigo también sembramos. Trigo, después hay que lavar el trigo biencito, hay que llevar al molino. El molino hacemos volver harina. Después hay que venir al campo, a eso se hace pire y espiña. Sobre eso también hay que comer con charquicito. Eso se hace. De pizarra también hay que hacer la quinoa, cosechamos. Después de cosechar hay que pisar también la quinoa. Después de pisar hay que hacer ventear. Después sale bien blanquito su fruto. Después hay que lavar también bien. Sí, hay que lavar en agua hasta que salga su picante. Recién se cocina, es que se cocina. De ahí se cocina, es alimento, 100%. Después se hace también espiña de quinoa, esa es la espiña. El pire se hace en la olla. Sí. Esta como colada se hace. Con leche se come, con queso se come. Purito también se come. Aquí solo utilizamos salsita. Pura sal con salsita. Isca se come, espiña también con eso. Muchas veces ajicito nos muelemos, con ajicito se cocina. Ulupic, eso nomás. Hierba buena, después utilizamos la muña, Mercedes nos invita a su casa, donde cocinará y probaremos métodos ancestrales de cocción como la guatia, la tunta y el charqui. Ahorita vamos a cocinar tunta con chuño, no, tunta con papa. Y hambre vamos a cocinar. Porque han ido arriba. Después luego vamos a hacer guatia, como si fuese la papa en la tierra. Guatia nosotros le llamamos cuando nos vamos, a veces no tenemos tiempo para llevar fiambre, entonces nos hacemos guatia en el cerro. Sí, eso ahorita vamos a hacer. En la tierra hay que hacer cocer. O algunos cocinamos poca más, camote más, papa, oca, puede ser también haba, choclo se puede poner. Todo pues en la tierra. Ya vamos a hacer hornito. Este es el charqui de la llama. Este se come con tunta, ya secado de la carne de la llama. Esto vamos a hacer cocer. Cuando cuece hay que chumarlo y después llevarnos. Otros hacen cocer en fuego, pero nosotros nos hacemos cocer en la ollita. Nosotros para mediodía, cuando vamos a trabajar a sembrar papa, a cosechar papa o a pastear la llama, semitunta.
Esto está agarrado con el sol, por eso es negrito, blanquito. Y esto es chuño. Aquel es maíz pelado. Maíz pelado sin cáscara. Este maldito viento ahora. ¿Cómo vamos a hacer huetia? Vaya Nacho, vaya Nacho, vaya Nacho. No trajes. Ya listo. Cuando cocinamos con piedra se llama alpaco. Cuando cocinamos bajo tierra nomás, huatia. Vamos a hacer huatia también. ¿Para qué? Para que lleguen los hermanos. La guatia es una forma popular y ancestral de cocinar la papa y otros tubérculos, haciendo un hornito con piedras de tierra firme. Para prender el fuego se usa paja brava y leña, que al entrar en calor se rompen las piedras y se asa la comida bajo tierra. Este es paja brava, secadito. Este es la leña. Bien, vamos a ver. Esto es leña. Leña es. En quechua se dice llanta. En quechua. El clima no facilitaba para prender el fuego, pero igual Mercedes en unos minutos lo encendió y cuando tomó calor rompió todo para dejar cocinando. Arde más. El viento pues no le deja. Cuando es frío la llama no puede ir al fuego. Cuando hace, digamos, sol, pues va pues. La papita, la hojita encimita. Pero ahora. Cocinamos diferentes tipos de papa, oca y oyuco. Para que cuezca biencita.
Toda la piedra desaparecida. Eso se llama huatia. Mientras dejamos cocinando la comida, Mercedes nos cuenta historias sobre los incas, así como las leyendas que perduran en el tiempo. Este viento nos deja, pues, ¿no? Hacia adentro. Yo creo que ya van a pasar tiempo. Yo creo que los hermanos incas más antes tenían poder. No eran grandes personas, como decir, hay otros que somos grandes, no. Así como yo, mis estaturas eran así, dice que tenían. Aguanuni, escuchaban cómo sonaba la piedra ahí en el cerro. Entonces así veían, dice que caminaban negritos la gente. Entonces no es de nosotros. Ese muro que está percado no es así con chiquititas piedras, son semejantes piedras. Entonces el Inca yo creo que tenía poder para tocar. Entonces, antes que terminara, ahí arriba todo destrozado hasta las casitas. La Inca dice que su riqueza bajo tierra se la ha metido, porque los españoles hubieran venido, hubieran asaltado algo. Los incas tenían, dice, muchas ollas de plata, de puro oro. Y cuando hay oro en ese lugar, arde pues. Entonces, ahí dicen los antiguos, nuestros fuego blanco, medio celeste fuego. Donde arde fuego, hay pues oro, riqueza hay. Por eso arde, pero no podemos ubicar pues nosotros. Las grasitas de la llama. Si no va rebalsando, siga. Sin esa grasita rebalsa. Con esa grasita no rebalsa. Ya está cocido. Después de la cocción, se escurre el agua y la comida está lista. El charqui se sofríe para servirlo, acompañado de papa y tunta. Este plato resalta los sabores y tradiciones de la región, combinando sus diversas texturas y sabores. Desenterramos y recogemos la guatia, donde la frescura de los ingredientes se une a la calidez de la compañía. Esto, cuando es en piedra, se cocina con carne. Así na casa tiempo pe casan chunitara que el mayo quilato. Entonces a veces tumpa malanga casarisan tega mayo junio. Ya pero hay cocinita chislaico aparte chiquitanta agindata similet. Entonces agindata castata mikunap. Entonces aginita castata unituk. Ya teruan ya agindata ichituta chisnigus ya estom tende con ya man hasta ya manta altuta amargido. Saron ya aquí change. Aquí change hinap ya kakunch ya waira change. Dicen naman sakituman churai kunch gustaban es que ya im churai kun wakaya kunch. Ya wakami kunap. Don Pascual nos comparte su preocupación por la disminución de la producción agrícola. Recuerda que en el pasado las cosechas eran abundantes. Sin embargo, el cambio climático y la migración de los jóvenes a las ciudades han afectado este sector rural. Los principales productos que se cultivan son la papa, la oca y la quinoa.
Actualmente la papa deshidratada, como chuño y tunta, son los alimentos más consumidos en las comunidades, pero además tienen gran cantidad de demanda en los mercados regionales. Existen 2 tipos de papa en la región, que se conservan por años mediante deshidratación, transformándose en chuño y tunta, un proceso descubierto por los amautas andinos. El chuño es la papa secada al sol y luego durante la noche por las bajas temperaturas y las heladas del altiplano se deshidrata. Otro método que conservan, como ya vimos, es la tunta. Para las comunidades andinas, la música y los instrumentos son esenciales para conectar con lo divino. A través de melodías y ritmos expresan creando una conexión entre el mundo terrenal y lo sagrado. Ellos tocan los ritmos para esta madre tierra, tiene que tocar para el viento, para la nube que sale, ¿no? Agradecimiento ellos tocan. No es así tocar nomás la música, no es traer nomás la música para bailar o para dar la felicidad, sino ellos traen la música para agradecer la madre tierra, también agradecen al aire, al viento, a la nube, a la lluvia. Es por eso esa tradición, la música que sacan estos hermanos. Nosotros no queremos perder las costumbres de nuestros antepasados, nuestros costumbres, cualquier cosa. Nosotros por eso estamos tocando siempre con la música, porque cada fecha más también es cuando hay ¿no? Cuando hay fiestas más también se toca esto. Lichihuayo se toca el mes de julio para viento, para recibir el viento. La sicuriada se toca para que congele los alimentos que recibimos de madre tierra, la papa, y hacemos congelar para que congele bien, eso reciben ellos. Sí. Y hay hula hula. Hula hula es, también tocan, la hula hula es para recibir harto producción de la madre tierra. Ese agradecimiento es la hula hula. Por eso ellos tocan con harta papas, ocas, chuño, quinoa, con todo va el Espíritu Santo. Entonces por eso nosotros con hula hula tocamos las gracias que hemos dado a la Madre Tierra, hermano. Pero no Pablo mana ni mai kuna maya chakas ni majukai. Ichut pulas chay kuna vaya bien ya vaya plik. Ichitos chisnes pa vaya rimu ichitos nasangi. Chay man urkhos ni chiwai es mosinya sikul urkhos ni. Mana kay yaktas manta radios manta chay nas mantinas alo checar. Entonces no había radios, televisión, nada, sino la música que para agradecer la Madre Tierra, dice. Cuando había hula hula, entonces en esa época diferente el viento venteaba. Hacía silbar a la paja, a las hierbas que hay en el cerro, hacía silbar el viento. De ese silbo sacaban la música para agradecer, para recibir las gracias hula hula. Cuando ha llegado también el mes de junio, entonces el viento mismo hacía silbar también a la paja, a las hierbas que hay en las montañas. Entonces sacaban de ahí también el huayño para agradecer a la Madre Tierra, para que venga el frío, la helada. Sacaban, dice, del viento, del aire, sacaban esa música para que de producción la semilla que sembraban, porque en el mes de julio se siembra arveja, haba, escosit se siembra, entonces para que de producción ellos pedían eso del aire también, lichihuayos sacaban, por eso esa música. Nosotros pedimos al Incapucar, ahora hemos hecho la huilancha con una llama blanca.
Dios mediante este año que haya producción, que haya multiplicación de llama, de vaca, de ovejitas, para que nosotros regresemos de las ciudades. Ya no vayamos a las ciudades. Aquí queremos vivir en nuestro pueblo es bonito. En Pucaragrande mantienen vivas sus tradiciones religiosas, fusionando creencias ancestrales con prácticas católicas, honrando la naturaleza y lo divino en cada ceremonia. La devoción por los santos es una parte fundamental de la vida en las comunidades. Cada año se celebran festividades en honor a estos santos, pidiendo por una buena cosecha. Y así termina nuestro maravilloso día en Pucaragrande, donde cada rincón nos habló de historias y leyendas. Agradecemos a Mercedes por compartir su sabiduría y enseñarnos sobre los métodos ancestrales de cocción y conservación, que enriquecen la cultura de esta hermosa comunidad. Esperamos que hayas disfrutado este viaje tanto como nosotros. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte.